La materia es todo aquello que conforma el universo, todo aquello que puede o no ser susceptible a ser tocado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo objeto que podemos ver en la naturaleza es materia, sea que tenga vida o sea que no lo tenga, ¿ya? Puede tener vida o no puede tener vida. Puede ser cualquiera de los dos casos. Un ejemplo de materia, ¿cuál es? Pues si observamos todo lo que está a tu alrededor, la computadora, puede estar la tablet, puede estar el celular, la carpeta, el cuaderno mismo, todo lo que es susceptible en principio a ser tocado. Pero hay cosas que no pueden ser tocadas, pero que también son materia, como por ejemplo la energía. La energía también es una forma de materia. Entonces, pero ojo, hay cosas que no lo son. Por ejemplo, la sombra no es materia, ¿ya? La sombra no se puede tocar, es solamente ausencia de luz, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Nosotros a la materia, sea cual fuese, lo podemos dividir cada vez en partes más pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este cuaderno, este libro que está acá, ¿ya? Tenemos este libro que está acá. Este libro que está acá, nosotros podemos dividirlo y hacer algo más pequeño. Cuando llegamos a esa parte más pequeña, a esto se le llama cuerpo, pero a la parte más pequeña se le conoce con el nombre de partículas. Si yo agarro las partículas y esa partícula lo sigo dividiendo, voy a llegar ¿hasta dónde? Hasta la parte de también moléculas. ¿Sí? De la clasificación de la materia, vamos a decir lo siguiente, que la materia como cuerpo material, o sea, como todo lo que puede ser susceptible a ser tocado, ¿ya? Sin considerar a la energía, sino solamente nos enfocamos en los cuerpos materiales, este básicamente se divide en dos. ¿Cuáles son? Tenemos dos. Se divide la primera en sustancia y en mezclas. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo en la pizarra? Sustancias y mezclas. Las sustancias, a su vez, se dividen en dos. ¿Cuáles son? Los elementos y los compuestos. Cuando hablamos de los elementos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos básicamente a todo lo que se encuentra en la tabla periódica. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos en la tabla periódica? Tenemos a los átomos, tenemos al hierro, tenemos al hidrógeno, tenemos al potasio, al sodio, al cloro. Todos ellos son ¿qué cosa para nosotros? Elementos químicos, ¿sí? Y todos ellos son parte de ¿qué? Parte de la sustancia. Ahora, compuestos. ¿A qué nos referimos con compuestos? ¿Nos referimos a quién? A la unión a todo lo que se pueda unir entre átomos diferentes. Por ejemplo, tenemos a quién? Al agua. Tú has visto la fórmula del agua cómo es, ¿verdad? ¿Cómo es la fórmula del agua? H2O. H2O. La fórmula del dióxido de carbono. CO2. ¿No es cierto? Lo que el cuerpo expulsa, ¿ya? ¿Cómo se llama? Al momento de la respiración, ¿no es cierto? Mezclas. Básicamente tenemos dos, la homogénea y las heterogéneas, ¿ya? Las mezclas homogéneas, ¿ya? ¿Ya? O una mezcla, podemos decir que es la unión de dos o más compuestos, ¿sí? La unión de dos o más, muy bien. Y básicamente, entre los tipos de mezclas, como encontramos dos, la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea, la homogénea es capaz de ¿qué? Por ejemplo, agarrar dos compuestos, ¿ya? Y los uno. Y estos no se puedan diferenciar al momento de mezclarlos. Por ejemplo, tenemos el agua con el azúcar. El agua con el azúcar, por ejemplo, chicos, ¿ya?
Nosotros no podemos diferenciarlo al momento de mezclarlo. Cuando nosotros lo mezclamos, ¿ya? Tú no puedes decir por acá está el azúcar y por acá está el agua. No, porque todo se encuentra mezclado, ¿ya? Y es muy diferente, muy difícil de qué, de diferenciarlo. Y si es muy difícil de diferenciarlo, entonces es una mezcla homogénea. A ver, ¿y en qué caso se habla de mezcla heterogénea? La mezcla heterogénea básicamente son sustancias que sí se pueden diferenciar, o sea, son mezclas que podemos diferenciar con sus partes. Por ejemplo, si yo agarro agua y agarro aceite y los mezclo, ¿qué va a pasar después? Va a pasar que se van a empezar a separar el aceite arriba, el agua en la parte de abajo, ¿ya? Esa separación, si más no es cierto, al comienzo fue una mezcla, pero luego llegan a qué? Llegan a separarse. Y el que permita que se separen, ¿ya? Ya no lo hace una mezcla homogénea, sino lo hace una mezcla heterogénea. Entonces, una mezcla heterogénea, básicamente, es aquella mezcla en la cual sus compuestos se separan. Las diferencias lo tenemos acá entre una mezcla y una combinación. Profesor, ¿y qué cosa es combinación? ¿Es lo mismo que mezcla? No. Una combinación, chicos, ¿ya? Requiere necesariamente de algo. Requiere necesariamente de una, acá lo dice, está al final. En combinación estamos, ¿ya? Acá lo estoy marcando. Observa. Necesariamente requiero de qué? Requiero de, acá está, una reacción química. Reacción química. Lo que no pasa con la mezcla. En la mezcla tú mezclas, por ejemplo, agua y sal, pues no va a haber ¿cómo se llama? Una reacción. Simplemente se van a unir y se va a disolver la sal. Pero en cambio en una combinación no. En una combinación yo mezclo dos compuestos y estos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a reaccionar, va a empezar a ver qué cosa. Va a empezar a ver calor, va a empezar a ver ¿cómo se llama? Gases tóxicos y hasta posiblemente una explosión. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre hablar de qué, de una mezcla y una combinación. ¿Sí? Estados físicos de la materia. Yo creo que ya los conocemos, ¿no es cierto? Tenemos al estado gaseoso, ¿ya? Al estado sólido, al estado líquido, ¿ya? Y al estado plasmático, ¿no es cierto? Estado sólido, chicos. Sus moléculas, ¿cómo se encuentran? Altamente, ¿qué cosa? Organizadas, ¿ya? Se encuentran fuertemente unidas entre ellos. Y eso hace de que todo cuerpo en estado sólido no cambie de forma con facilidad. Por ejemplo, acá tenemos este cuerpo que está aquí. Si yo lo volteo, ¿ya? O lo sigo volteando, no va a cambiar de qué? No va a cambiar de forma con facilidad, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. El estado líquido. En el estado líquido, sus moléculas, si más no es cierto, se encuentran unidas, ¿ya? Estos no se encuentran altamente ni fuertemente unidas. Por lo contrario, se encuentran unidas sí, pero hay un ligero, ¿qué cosa? Hay una ligera libertad molecular para que estos se puedan mover entre sí, ¿ya? Es muy lento el movimiento, pero permite que los cuerpos puedan cambiar de forma, ¿sí? ¿Todos estamos aquí en estado líquido? ¿Sí? Muy bien. El siguiente estado sería el estado, ¿qué cosa? El estado gaseoso, ¿ya? Y el estado gaseoso, básicamente las moléculas se encuentran, ¿qué cosa? Muy separadas entre sí. ¿Por qué? Porque existe hay un alto rechazo molecular. Las moléculas empiezan a ¿qué? A separar unas de otras. Empiezan a ¿qué? A rechazar. ¿Sí? Muy bien. Cambios de estado. Chicos, cambios de estado.
Si tengo un sólido y pasa a estado líquido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el paso de estado sólido a estado líquido? A ver, ¿quién me lo dice? Rápidamente. Fusión. Fusión. Muy bien. ¿Y de líquido a gas? ¿Cómo se llama? Vaporización, también ebullición. Muy bien. De gas a líquido, ¿cómo se llama? Licuación. Licuación. También se le dice, ¿cómo se le dice? Condensación. Muy bien. Licuación es porque está sometida a alta presión. Y condensación solamente está basado en un cambio de temperatura. Solidificación es cuando pasa de líquido a ¿qué? A sólido. ¿Ya? Este cuadrito sí lo tenemos que tener memorizado. Ejemplos, a ver, ejemplos de sólido a líquido, cuando el hielo se derrite, por ejemplo. De líquido a gas, cuando hacemos hervir el agua, por ejemplo, empieza ¿qué? Empieza a botar vapor, ese vapor está en estado ¿qué cosa? En estado gaseoso. Ahora, cuando empieza a llover, pasa de estado gaseoso a ¿qué? A estado líquido. Ahí tenemos la condensación, por ejemplo. Y si tenemos un gas y lo sometemos a presión, ¿ya? Y lo introducimos en un balón, por ejemplo, tu balón de gas, ¿ya? Si has visto el balón de gas, cuando tú lo cargas, lo levantas, sientes como si hubiera agua por dentro. Y eso es porque se ha sometido a alta presión un gas determinado, ¿ya? A eso se le conoce como licuación. Ahora, si nosotros agarramos líquido, agua, y lo introduzco yo al refrigerador, ¿qué va a pasar con eso? Ese líquido se convierte en sólido, ¿no es cierto? A eso se le conoce como solidificación del agua. ¿Ya? Ahora, ¿en qué caso se da la sublimación? Profesor, ¿sublimación qué cosa es? El paso de estado sólido, chicos, a estado gaseoso. El paso de estado sólido a estado gaseoso. A ver, si algo está sólido y pasa directamente a gas, se le conoce como sublimación. Un ejemplo de sublimación es la naftalina, por ejemplo. La naftalina son pequeñas bolitas blancas, ¿ya? Que se suele colocar en la ropa para que no se apolille. La naftalina tiene la propiedad de que él, estando en estado sólido, es capaz de pasar directamente a gas, ¿ya? La mayoría de olorizantes tienen esas propiedades, ¿ya? Muy bien. Deposición de gas a sólido. O sea, está en estado gaseoso y pasa directamente a estado sólido. Por ejemplo, el granizado. Cuando graniza, ¿está todo en qué? Está en estado gaseoso, las nubes. Y cuando empieza a granizar, pasa directamente ¿a qué estado? Al estado sólido. ¿Ya? Ahora, tenemos lo que son fenómenos físicos y fenómenos químicos. A ver, ¿quién me dice la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico? Es aquel que no se altera la composición química del cuerpo. Muy bien. Quiere decir, por ejemplo, que si esto yo lo rompo, ¿ya? O vamos a poner una hoja. Tenemos una hoja, ¿ya? Y esta hoja yo lo rompo, por ejemplo. Pregunta, ¿se ha convertido en otra cosa que no sea hoja? ¿O sigue siendo hoja? ¿Sigue teniendo la misma composición química? Sí, a eso se le llama fenómeno físico. En cambio, un fenómeno químico es diferente. Por ejemplo, si yo agarro esta hoja y lo enciendo, ¿se convierte en qué? En cenizas. Cuando se transforma en otra cosa, ¿ya? Que no era lo que estaba al inicio, ¿ya? Cuando se transforma en otra cosa, a eso se le llama fenómeno químico. Entonces, la diferencia entre un fenómeno físico, solamente, mira, si lo doblo, sigue siendo papel. Lo sigo doblando, sigue siendo papel. Pero si lo quemo, si lo enciendo, ya se convierte en otra cosa que ya no es papel. ¿Se convierte en qué? En cenizas. Entonces, cuando hay ese tipo de transformaciones, se le conoce como fenómeno químico. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos un ejemplo de fenómeno físico.
al doblar, por ejemplo, un clavo, o un fenómeno químico cuando hay una reacción química. ¿Ya? Muy bien. Trabajo en el aula. Rápidamente, chicos, tenemos 3 minutos nada más. Se nos va el tiempo rápidamente. Trabajo en el aula. A ver. Señale cuál de ellos es un compuesto. Yo sé que tú has hecho tu ficha, ¿verdad? Así es que, estando en tu ficha, dime, ¿quién de ellos es un compuesto? ¿La plata? Ácido nítrico. Muy Ácido bien. nítrico. El ácido nítrico. Ya, por favor, márcalo ahí si tienes la ficha ya indicada. ¿Ya? De la relación indique cuántas mezclas son cuántas heterogéneas hay. Heterogéneas, recuerda que se pueden separar. ¿Ya? Por ejemplo, Aceite y agua. aceite y agua es uno. Aceite Muy y agua. bien. Aceite y agua. ¿El agua de qué? El agua de mar. Sí, también. Y también el petróleo. ¿Ya? ¿Hay más de uno? Sí, la letra E. ¿Qué es un fenómeno físico? Oxidar un clavo de hierro. Clavo de hierro. Es químico. Quemar querosene. Químico. Todo lo que se quema, chicos, todo lo que quemamos es un fenómeno químico. ¿Ya? Todo lo que se oxida es un fenómeno químico. Todo lo que se fermenta es un fenómeno químico. Todo lo que se neutraliza es un fenómeno químico. Conclusión. ¿Cuál de ellos es un fenómeno físico? Ninguno. Todos son químicos. ¿Ya? La letra E. 4. No es materia. A ver, ¿quién me dice cuál no es materia? La sombra. La sombra. Muy bien, la sombra. La sombra es la ausencia de luz, o sea, no es materia. Proceso por el cual un cuerpo sólido se transforma directamente en gas. Sublimación. Sublimación. Muy bien. Sublimación. Ya está.